Amados hermanos, amadas hermanas, alabado sea el Señor. Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor es aquel que puede abrir nuestros oídos, despertar nuestros oídos, para que podamos oír su voz y consecuentemente ver lo que el Señor desea revelar a cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver una porción más de la palabra que nos muestra la importancia de oír. Vamos a ver en Levítico 14, versículos 14 y 17, el proceso en el cual debería de pasar una persona purificada de la lepra. Nosotros sabemos que la lepra tipifica la rebelión y la insumisión, pero una persona, al ser limpio de la lepra, al pasar por el proceso determinado por Dios, vamos a ver que los oídos de este leproso, el oído de los pecadores, necesitan ser limpios primeramente con sangre y después ser ungidos por el Espíritu. Vamos a ver, Levítico 14 dice: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Preste atención, amados hermanos, amadas hermanas, en estos 3 puntos: la punta de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Aquí nos muestra el primer punto que nosotros tenemos que purificar con sangre, son nuestros oídos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros oímos influye en aquello en lo que nosotros hacemos, que es tipificado por el pulgar de la mano derecha. Nuestras manos, lo que nosotros hacemos depende de lo que nosotros oímos, y después nosotros tenemos el pulgar del pie derecho. Esto quiere decir qué camino nosotros tomamos, en qué camino nosotros andamos. Por eso el Señor primeramente habla con nosotros. Nos limpia con su sangre, limpia nuestros oídos, para preparar nuestros oídos para que recibamos su palabra. Y esto va a mudar, va a cambiar y va a influir en lo que nosotros hacemos con nuestras manos. ¿Y qué camino nosotros vamos a tomar? Nosotros vamos a andar con nuestros pies. ¿Está viendo esto? Primeramente, la sangre es aplicada sobre el lóbulo de la oreja, pero no solamente es la sangre. El versículo 17 nos dice: y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Aquí nosotros vemos que el sacerdote va a aplicar el aceite en la punta de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. El aceite es colocado encima de la sangre. La sangre es para purificar, el aceite es para ungir y para consagrar. Primeramente, el Señor necesita purificar nuestros oídos, limpiar nuestros oídos, y allí nosotros nos consagramos nuestros oídos para oír solamente la palabra del Señor, y esto va a influir también en lo que nosotros hacemos con nuestras manos. Nuestras manos no solamente serán purificadas, sino también serán consagradas. Y nuestro pie derecho, esto es el camino que nosotros vamos a andar
no solamente será purificado, sino también va a ser consagrado, un vivir, un andar consagrado al Señor. Pero todo comienza por la oreja, por el oír. Ahora, viendo el proceso de consagración del sacerdote, Levítico capítulo 8, versículo 23 y 24. Y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Versículo 24. Y hizo sacerdote acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Aquí vemos un proceso de la consagración de un sacerdote. La sangre es colocada sobre la punta de la oreja derecha, después sobre el pulgar de la mano derecha y después sobre el pulgar del pie derecho. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el sacerdote también, primeramente también necesita purificar sus oídos. Él va a servir al Señor. Él necesita purificar sus oídos para poder oír al Señor. Él tiene que servir al Señor de acuerdo a la palabra del Señor. Y de acuerdo con lo que oye, Él va a hacer. Esto es amarlo. Y allí va a determinar también qué camino va a andar, cómo Él va a vivir. Esto se refiere al pie. ¿Está viendo? Y también en el proceso nosotros podemos ver en el versículo 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí nosotros podemos ver la unción y la consagración. Que ahora este sacerdote consagrado, y como él ha sido aspergido sobre Aarón y sus vestiduras, son personas consagradas primeramente por el asunto de la sangre. Preste atención. Todo comenzó con la punta de la oreja derecha. Hermanos, ¿perciben la importancia de oír? Quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.